Bueno, seguimos con este panel que vamos a hablar un poco de tecnología. El gran saldo de este año, la gran protagonista de este año junto con el virus, sin duda ha sido la tecnología que en algunos casos nos acompañó y en algunos casos por ahí expuso ciertas inequidades, ciertas diferencias. Vamos a estar hablando de eso, del panorama general que se vive en el mundo de las empresas, en el mundo de la producción y también en distintos ámbitos sociales, la educación, por ejemplo. Bueno, ya fueron presentados nuestros expositores de hoy, así que bueno, quiero arrancar pidiéndoles un diagnóstico general, cómo vieron el panorama, tanto en las empresas como tal vez otras instituciones con las que probablemente no estaban tan acostumbrados a trabajar, como colegios o como instituciones de salud, que por ahí ya ahí sí había más nexos. Bien, bueno, gracias y buenos días. Un año realmente de muchísimo aprendizaje, arranque de década, con una disrupción enorme en todo tipo de sistemas y bueno, no me voy a extender en esa parte, pero sí en lo que vimos, empresas que tuvieron que pasar a trabajar de un día para el otro de forma remota. Y bueno, diría que hubo varias etapas. La primera fue un poco, desde el punto de vista nuestro, ser los socorristas de los socorristas, ayudar a los servicios esenciales a seguir operando. Y después vino, esos fueron los primeros 2 meses y después en los 2 meses que siguieron o 3 fue más acerca de cómo hacer que todo tipo de instituciones y empresas puedan seguir operando, no solo los esenciales. Y hoy estamos en una etapa donde empezamos a ver que las instituciones empiezan a cuestionar qué es lo que hay que dejar de hacer, qué es lo que hay que seguir haciendo y sobre todo qué es lo nuevo que va a empezar a ocurrir. Una constante a través de todos estos 3 periodos que mencioné es que aquellas empresas que estaban más vinculadas a la tecnología probablemente estuvieron mejor preparadas para afrontar lo que vino. Y bueno, en Argentina... ¿Qué tipo de empresas te refieres? ¿Cuáles eran los sectores más preparados? No, doy por ejemplo, no sé, empresas que estaban ya invirtiendo en tecnología desde industrias como la industria financiera o industrias, inclusive empresas de emergencia. Nosotros tenemos empresas de emergencia que pasaron a operar su call center con sus empleados trabajando desde la casa, de un día para el otro. Vos decís que se notó mucho la diferencia de quienes ya tenían una agenda tecnológica a quienes los tomó completamente por sorpresa. Así es, con un esfuerzo, digamos, mucho mayor a aquel que tenía que arrancar de cero. Entonces, un poco mirando hacia adelante, lo que nos enseña lo que pasó este año, que lo que nosotros llamamos la intensidad tecnológica, que es aquellas compañías que ya tenían un plan de adquirir tecnología y transferírsela a los empleados, pero no por el hecho de la tecnología per se, sino empresas que entendían sobre el uso que necesitaban darle a la tecnología, bueno, tuvieron una mejora. Entonces, para adelante, lo que estamos visualizando o recomendando también es poner en agenda seriamente lo que es la capacitación en tecnología. En estos mismos espacios, hay muchos CEOs de empresas por ahí, de productoras de bienes, decían que planes que tenían previstos en 2, 3 años, bueno, lo hicieron de golpe, la digitalización fue brutal. Y yo siempre pregunto, en ese proceso que fue acelerado y que fue evidentemente efectivo, algo se debe haber perdido también, alguna contra tuvo que haber quedado, porque si no el plan hubiera sido originalmente hacerlo velozmente. Sí, mira, creo que antes de la pandemia, prepandemia, todos creíamos que teníamos tiempo para hacer las cosas, ¿no? Y creo que la pandemia lo que hace es traer ese futuro que visualizábamos y planeábamos, traerlo al hoy. Entonces hubo que salir a resolver, al principio, como bien decía Fernando, centrado en las urgencias, ¿no? Tengo que llevar a mi gente a trabajar home office, tengo o no la tecnología. Pero una vez que resuelvo lo urgente, me voy a lo importante, es cómo logro eficiencia, cómo logro productividad y eventualmente cómo proyecto un futuro hacia adelante para crecer, ¿no? Entonces, las empresas claramente se han visto en ese dilema, en resolver lo urgente de alguna manera, con las herramientas que había, pero después, eventualmente, si alguna no está perfecta, con planes hacia ese crecimiento que estoy buscando, eventualmente pensarlas y, bueno, encararlas de la manera adecuada, ¿no?
Hablamos de todo esto y hablamos como de un sector, digamos, que bueno, que tiene herramientas, que le hablas de tecnología y rápidamente las incorpora, etcétera, pero esa no es la realidad completa del país, y este proceso tan brutal probablemente haya dejado algunos caídos, haya profundizado esa brecha que ya existía, no sé si se sigue llamando la brecha digital, pero se entiende el concepto. ¿Cuál es tu mirada? Sé que es un tema que la inclusión a vos te preocupa. Bueno, desde Ualá nosotros hacemos una solución que trata de llegar a todos y por llegar a todos apuesta a los que nunca tuvieron acceso al sistema. Creo que uno de los grandes costos de la digitalización aceleradísima que vimos es esa profundización de una brecha digital que además es una brecha social. Entonces, si nosotros miramos nuestra industria, que es la industria financiera, antes de la pandemia el 50% de la Argentina estaba fuera del sistema. Entonces, nunca antes habían tenido un método de pago digital. Entonces, parte de eso es porque vimos un crecimiento exponencial de Ualá este año, que ya viene de 3 años, pero ocurrieron en 2 meses lo que nosotros esperábamos que ocurriera en 2 años y medio. Entonces, se quintuplicó pago de servicios de un día para el otro, se pararon todas las cargas en dinero físico y se triplicaron las cargas de dinero digital. Entonces, todo eso te muestra que hay toda una Argentina que no tiene la posibilidad de hacer esa transformación solo o sola. Entonces, está en nosotros dar unas soluciones tecnológicas para ayudar a eso, porque si no, la brecha ocurre en las empresas, pero ocurre mucho más en la sociedad, porque las empresas, mal o bien, tienen la habilidad y es una decisión de management si pagan el costo de digitalizar o no, porque todos saben que lo tienen que hacer. Entonces, tienen que luchar las batallas internas para poder hacerlo porque es inevitable. Ahora bien, en la sociedad hay mucha gente que no tiene esa potestad de tomar esa decisión porque no tienen los recursos. Entonces, creo que esta pandemia nos enseñó que tenemos que acelerar esa digitalización en educación, tenemos que acelerar esa digitalización en gobierno, y si no hacemos eso, vamos a dejar cada vez más gente afuera y eso profundiza inequidades ya existentes que ya dañan a la sociedad en general. Me interesa mucho esto que dijiste de tenías pensado, ¿no? ¿Cómo fue? Me perdí la cuenta. No, o sea, ¿Cuántas cuentas abriste en...? No, en el término de los pagos de servicios o sea, había cambios de digitalización. Nosotros tenemos una expectativa de qué tan rápido el dinero físico desaparece. Y ocurrió en 3 meses un cambio que esperábamos en 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Por qué? Porque o sea, vos podés cargar la bola en lugares físicos como Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express, pero también lo podés cargar digitalmente desde cualquier cuenta, tiene interoperabilidad. Y ese ratio cambió radicalmente de un día para el otro. ¿Por qué? Porque estaban todos cerrados. No, por eso mi pregunta apunta a si eso en algún punto derriba o no un mito. Sabemos que las empresas o las aplicaciones o lo que fuere pueden estar menos o más preparadas para soportar infraestructura. Eso es una realidad eventualmente del mercado. Pero hay un prejuicio respecto de qué tan preparado está el usuario para aceptar esas nuevas tecnologías. Y esa es mi pregunta. Está, por ejemplo, se habla muchísimo de la bancarización y de cuánto creció la bancarización, pero se sabe que es una bancarización un poquito precaria porque tenés la cuenta, tenés la tarjeta de débito, pero la usás una sola vez para sacar el efectivo. Mi pregunta es tu experiencia, que es distinta a la de un banco, ¿qué tan preparado está el usuario al final y qué tan mito es? Perdón. Completamente mito. Hay cambios culturales que ocurren una vez y después no vuelven para atrás. Ahora que volvieron a abrir las sucursales donde media Argentina paga sus servicios, la gente no volvió. ¿Por qué? Porque ya aprendió a pagarlo digitalmente. Si puedo escanear la factura de mi proveedor de gas y lo pago por Ualá directamente sin costos rápidos de mi casa y con mi celular, ¿para qué voy a ir a hacer una cola para pagar una factura? Entonces esa transformación digital no vuelve hacia atrás. Ahora bien, somos el único país de Latinoamérica que no apostó a abrir a billeteras para bancarizar. Entonces México, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile todos fueron hacia abrir más el abanico. Acá se restringió hacia los bancos. Entonces, por ende, creamos muchas cuentas bancarias. Ahora bien, ¿cuántas de esas cuentas bancarias se usan? Y creo que como sistema, y hablo como ciudadano, no hablo como CEO de Ualá, nos debemos una discusión sobre qué hacemos desde la regulación para apoyar a toda esa gente que está fuera del sistema. Porque si no, si hacemos un sistema solo para nosotros, para los amigos de siempre, pretendiendo cambiar las cosas de esa manera, la verdad que no suma. Creo que vamos a convenir que nos debemos muchísimas discusiones sobre muchísimos temas, pero en todo esto hay algo fundamental que es, qué tan preparados estamos para trabajar con nueva tecnología, etcétera. Lo que mencionaste en algún momento, la capacitación. De golpe todos tuvimos que aprender a hacer algo de manera distinta.
Así es. Yo creo que el gran desafío para adelante, hablando de inequidad y de una recuperación económica inclusiva, tiene que ver con cómo llegamos a muchísima gente para poder entrenarlas y que tengan mayores capacidades, ya sea en tres públicos distintos, jóvenes que tienen que empezar a conseguir su primer empleo, gente que está desempleada, que perdió el empleo, porque la verdad que lo que ocurrió que este año en el mundo, más allá de que Argentina no es una excepción, es que mucha gente perdió su empleo, y un tercer grupo que es gente cuyas capacidades están quedando obsoletas y que necesitan actualizarse. Entonces, hace falta un esfuerzo público-privado para que esto suceda. Sin ir más lejos, desde Microsoft la semana pasada firmamos con el Gobierno Nacional un acuerdo para entrenar 1 millón de personas en Argentina, en estas 3 audiencias que acabo de mencionar, con foco quizás más fuerte en público que tiene en audiencia que tiene más de 40 años, para poder tener un impacto real en lo que es la recuperación económica. Pero, ¿gente que va a trabajar o está trabajando en el sector público o es un programa de capacitación? Es un programa de capacitación amplio donde ya hay, es un acuerdo con el Gobierno Nacional, fue firmado el 30 de noviembre. Están ya incorporadas 11 provincias, hay más de 150 municipios que están ya subidos a participar de este acuerdo y seguramente se van a agregar más, y es un programa que funciona a través de tutores. Hay más de 400 tutores ya identificados. Esto online, quiero creer. No solamente, mayoritariamente ahora sí, pero es un programa bien amplio, porque el gran desafío no es la distribución del contenido, sino el gran desafío que es la persona que va a ser entrenada regale su tiempo, dé su tiempo o invierta su tiempo para poder ser entrenada y absorber ese contenido, porque eso es lo que va a generar un impacto real. Eso me parece fundamental, ¿no? ¿Qué predisposición hay o qué nivel de resistencia al cambio hay? ¿Qué notas en ese frente? Porque eso puede hacer la diferencia entre estar adentro y estar afuera. Sí. Yo creo que no hay tanta resistencia al cambio. Lo que hay es que ofrecer la oportunidad para cambiar, ¿no? Claramente Pierre lo elaboraba en la industria financiera. Yo, que desde SAP atendemos clientes en 25 industrias, puedo relatar casos en distintas de ellas, ¿no? Hemos visto cambios en la industria de la medicina, donde, un año como este, en el centro de la pandemia, pero más allá del aspecto médico y la urgencia, hoy todos o muchos de nosotros estamos acostumbrados a pedir un turno online, a hacer una consulta con un especialista, a que nos manden la receta, a que nos manden los estudios y así, en definitiva, avanzar desde este punto en la digitalización de determinados servicios que, no sé, hasta marzo no pensábamos que era posible. ¿Por qué? Porque necesitaba esa experiencia de ir físicamente a ver a mi médico de cabecera o al que fuera. Obviamente, la medicina todavía va a necesitar presencialidad porque hay momentos donde tengo que tocar al paciente. El comercio electrónico, hay un estudio que demuestra que en los primeros 6 meses, en el primer semestre, se disparó 120% respecto del año anterior. Es mucho, es poco y es mucho más de lo que hubiese pasado si no había pandemia. ¿Va a seguir creciendo? Seguramente. ¿Va a encontrar algún crecimiento un poco más estable? Seguramente también. Pero no va a volver atrás. Ya todos nos acostumbramos a poner nuestras compras, a esperarlas en casa. Y no es solo la página, es la logística asociada para que los productos lleguen en mejor tiempo, en mejor forma, que pueda hacer devoluciones. En definitiva, todo el servicio y la logística asociado, por ejemplo, a lo que es una experiencia de compra. Entonces, desde mi perspectiva y viéndolo en ejemplos reales, no es si la gente quiere o no quiere cambiar, es dar las herramientas, dar las plataformas y dar la posibilidad a una experiencia sencilla para poder, en definitiva, obtener el resultado o lograr el objetivo que estoy buscando. En algún punto sería liderar un proceso, ¿no? Ni más ni menos. Es notorio, mencionaste todo el tema del comercio online y las compras por las plataformas de internet, y uno de los grandes desafíos que tenía la Argentina era y es la logística. Y hay que decir que, comentario al margen, entre paréntesis, cómo evolucionó en plena pandemia. No fueron lo mismo los tiempos de espera que tenías en marzo, abril, de lo que tenés ahora. O sea, por momentos se demuestra que mal podemos hacer las cosas. Está la discusión si el sector público, si el sector privado, pero bueno, en algún punto las cosas se pueden hacer. Y ahora viene la parte más difícil de todo esto, que es en la que les quiero preguntar,
¿qué es lo que está haciendo falta? Porque la Argentina no es cada vez más inclusiva, es más bien todo lo contrario. Y obviamente desde la mirada de la tecnología, desde ese lugar les quiero preguntar qué es lo que está haciendo falta, qué es lo que va a hacer falta. No sé quién quiere arrancar, Pierpaolo, por ahí. Yo creo que capacitación, como el ejemplo del deal de Microsoft con el gobierno, creo que es esencial, porque si vamos a prepararnos para trabajos del futuro, creo que hay que apostar a entrenar más gente en digitalización, porque hay una real demanda infinita por desarrolladores y desarrolladoras para crear una economía digital que va hacia un camino. O sea, ¿querés saber el futuro? Mira a China. O mira a Estados Unidos, o mira al Reino Unido. Por primera vez, hablaba con el CEO de Mastercard para la TAM, por primera vez en octubre hubo más transaccionalidad online en Europa que offline. Por primera vez. Y sabemos que el 70% del comercio en China ya es digital, tarjeta no presente. Y Estados Unidos pasó del 30 al 45, o sea que sabemos para dónde vamos. Pero si queremos trabajo, si queremos poder exportar, para tener una sustentable estabilidad macroeconómica que tan elusiva ha sido en la historia argentina reciente, necesitamos más gente. Por eso creo que lo que hace falta es que haya más desarrollos para que haya ecosistema. La demanda está, ahora tenemos que trabajar sobre la oferta de cada vez más talento. Así que por eso me llena de felicidad escuchar de programas como este, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Además, tenemos que achicar la brecha digital. ¿Por qué? Porque no solamente hay que entrenar a la gente, tiene que tener acceso a hardware y a software para poder no solo entenderlo, sino tener una computadora. Nosotros hicimos el onboarding de Ualá, fue el primero digital en el sistema financiero argentino allá por 2017. Y todo el mundo me preguntó, ¿por qué lo hicieron en el teléfono y no te podés sumar en una computadora? Y la respuesta es fácil, porque el 85% de la Argentina tiene un acceso a un smartphone y solo el 20% de la Argentina tiene acceso a una computadora, todos los días. Pero es insuficiente el acceso a un smartphone. Para algunas cosas sí, para otras no. O sea, si querés hacerte desarrolladora y querés aprender Python, no podés. Porque no podés hacerlo. Aunque el poder computacional del celular quizá lo logre, no podés tener un trabajo de 8 horas mirando una pantalla de 4 pulgadas o 5 pulgadas. Entonces, creo que el trabajo del futuro de Argentina está ahí. Además, la oportunidad geoestratégica de la Argentina, y creo que las dos empresas acá representadas pueden hablarlo mucho más globalmente que yo, pero creo que la oportunidad para una Argentina más inclusiva, exportadora y sustentable es ir hacia un producto que es básicamente el agro del siglo XXI, exportable, digital y con talento. Pero necesitamos el talento en supply. Sí, yo coincido en el eje de la educación, ¿no? Creo que hay una posibilidad, porque Argentina siempre fue destacada por la calidad educativa en general y la calidad de los talentos, solo que en un momento de acelere en lo que es digitalización, necesitamos dotar a las personas de esas capacidades. Algunas para programar y con mentalidad de ingenieros, pero también otras para adoptar y para crear, ¿no? Por ejemplo, desde SAP trabajamos con Junior Achievement en etapas tempranas de la educación, es decir, cuando los chicos todavía están en escuela secundaria, donde tienen que decidir qué hacer de su futuro, y no solo desde el aspecto de fomentar el interés en ciencias STEM, ¿no? Lo asociado a la matemática y a las ingenierías, sino también desde el emprendedorismo, porque lo que necesitamos es gente que libere esa capacidad creativa y que la ponga en acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Junior hacemos un programa muy lindo que se llama Latin Con Week. Este año el programa estuvo alrededor de lo que es la necesidad de cuidar nuestro clima en el planeta. Y bueno, como todo, concursos, ideas, se vota, siempre hay alguien que sale primero y en definitiva representa a nuestro país en un concurso global. Y en realidad, desde nuestro rol como CEOs, como empresarios, yo creo que está el habilitar para que, en definitiva, otras generaciones, chicos jóvenes, en escuelas secundarias, en universidades, tenemos programas para universidades también, programas como el que vos comentaste, son fantásticos porque es habilitar para liberar caudal de conocimiento, de creatividad y de hacer, de emprender. Arranco con dos datos. Al arranque de la década, hoy el peso de la industria de tecnología en el PIB mundial es 5%. Se espera que para el 2030, en una década, sea el 10%. O sea, esto es un poco para inspirar a la gente que quiere invertir su tiempo en tecnología, sabiendo que eso va a tener una devolución.
Ahora, con datos concretos para Argentina, de LinkedIn, que es una compañía de Microsoft, la Argentina tiene una oportunidad de generar 2 millones de puestos de trabajo ligados a tecnología para el 2025, o sea, en 5 años. Tenemos una escasez enorme de talento en este espacio, con lo cual, nada, ese es el primer desafío. El segundo es para la puesta en marcha de la economía, la pequeña y mediana empresa, más allá de lo que coincido que los emprendedores también son muy importantes, tiene un rol fundamental. De hecho, algo concreto también hicimos hace 4 semanas, firmar un acuerdo con la CAME para llegar con conocimiento de tecnología a 600.000 pymes en Argentina, que también es otro eje importante, porque la dificultad es que muchas pymes no saben que hoy el acceso a tecnología es democrático, que cualquiera puede acceder, que no está reservado a las grandes compañías. Así que creo que en esos 2 ejes, capacitación, que ya lo hablamos bastante, pero el segundo, pymes, también lo pondría sobre la mesa porque es un desafío enorme. Antes de profundizar un poco en la realidad de las pymes con la tecnología, mencionó Pierpaolo que la tecnología, la digitalización puede ser otro agro para la Argentina. Y es algo que venimos escuchando mucho, vaca muerta, pues otro agro, bueno, el agro por suerte es el agro. Y la pregunta es si vamos a aprovechar esta oportunidad, si la vamos a poder capitalizar. Vos decís el enorme desafío que hay en la falta de talento, en la falta de gente que se puede capacitar en realidad, no que no lo tengamos, la falta de ofertas. Bueno, mi pregunta en realidad apunta a eso, porque han salido este año distintas leyes que parecerían hacernos creer que vamos en sentido contrario. Hablo de la ley del conocimiento, que ha quedado un poco acotada, la ley de teletrabajo sobre todo. Entonces, por momentos uno se cuestiona, bueno, si hay una oportunidad acá, ¿esta vez sí la vamos a aprovechar? Creo que hay 3 actores fundamentales en este tipo de cambios, ¿no? Uno claramente, que es el que venimos hablando, son las empresas y este rol de influir a través de herramientas y programas en capacitación y en desarrollo. Un segundo actor inevitable es la persona misma, el individuo, ¿no? Yo creo que cuando uno estaba en el secundario y tenía que elegir una carrera, lo hacía pensando que era para toda la vida. Creo que hay que cambiar ese chip y hay que pensar que la educación es constante, ¿no? Hay que estar en educación serial todo el tiempo porque aprendemos a través de distintos métodos y toda la vida. Pero un tercer actor, que Pierre lo mencionó al inicio, es también el gobierno a través de las leyes y las facilidades y regulaciones que tiene para ofrecer. Porque en Gobierno en sentido amplio, no sentido solo amplio, el presidente. En sentido amplio como instituciones y como reguladores, en definitiva, ¿no? Creo que el hecho de que empecemos a hablar y que empiece a haber algunas leyes al respecto es un punto de partida. Claro que siempre hay distintas miradas de estas leyes y hay algunos que pueden sacarle más provecho que otros, pero festejo el hecho de que ya empiece a haber leyes al respecto. La ley del teletrabajo, bueno, claramente para nosotros como SAP no es una gran distancia de lo que hacíamos porque ya podíamos teletrabajar por cultura empresaria. Tal vez para otras empresas no, y es muy importante lo que habilite o no habilite o las reglas que haya que cumplir para dar ese teletrabajo. Pero me parece que si entre los 3 actores se logra esa vocación para realmente impulsar el cambio, se puede avanzar. ¿Se está impulsando el cambio? Yo creo que sí. A ver, quiero plantear una diferencia más. Estoy de acuerdo con lo que decía Claudia de los 3 ejes, pero la diferencia de tecnología a vaca muerta son 2. Uno es que todos sabemos que la inversión en fósiles tiene fecha de vencimiento, mientras que la inversión en tecnología solo se va a duplicar de acá a 2030. Entonces la batalla en Shell no es cuántos pozos más hacemos, es cuándo vamos a ser verdes. Entonces ese cambio secular está ocurriendo y es uno para un lado y el otro va para el otro lado. Entonces creo que llegamos un poco tarde a vaca muerta. Y el segundo cambio es que, o sea, la segunda diferencia clave es que para desarrollar 10 pozos en vaca muerta vos necesitas alrededor de 15 a 20 mil millones de dólares de inversión por año sostenida por 5 años. ¿Por qué? Porque hay un montón de inversión inicial y después sale el gas y el petróleo y se extrae. En tecnología en realidad es al revés. ¿Cómo empezó Microsoft? Y empezaron 4 personas en poco más que un garage y con poca inversión. Las mejores empresas de Argentina, que nacieron en Argentina de los últimos años, Mercado Libre y Globant, nacieron
con relativa poca inversión. Y son hoy imperios que triunfan en todo el mundo. Entonces, yo creo que tecnología es mucho más escalable, es más barato de hacer y la competitividad de Argentina es indiscutida, no solamente por el tipo de cambio, sino también por algo que mencionaba antes Claudia, que es la calidad del talento. Y ahí vienen las empresas a contratar acá. Entonces, JP Morgan no puede contratar lo suficiente. Facebook, Google, Microsoft. O sea, vienen acá a contratar. ¿Por qué? Porque es un gran talento y eso quiere decir que tenemos que crear más oferta de gente y atraer más gente al sector para que en esa reconversión, no solo de los jóvenes, pero de la gente que quizá tuvo otro trabajo antes, cuando cambia el chip, apueste por el sector. Esa diferencia que marcaste entre Vaca Muerta, pobre Vaca Muerta, no sé cómo entró en todo este lío, pero entre Vaca Muerta y la tecnología, tiene un plus, tiene una contra y una ventaja. En definitiva, el hecho de que Vaca Muerta haya tenido fecha de vencimiento hace que haya sido, todavía no se sabe, pero bueno, una oportunidad no explotada al 100%. Igual por eso, no por eso, no al 100%, todavía no explotada al 100%. El hecho de que la tecnología es algo que llegó para quedarse y que solo va a escalar, ¿en qué medida no nos vamos a perder también esa carrera precisamente porque no hay plazo? Porque, bueno, lo vamos a ir haciendo. ¿En qué medida, bueno, tenemos que enfocarnos en capturar lo más rápido posible y escalar lo más rápido posible? Yo igual, coincido con Pierre y con Claudia lo que acaban de decir, pero creo que la Argentina... Sí, molesto, ¿están de acuerdo? No, pero creo que la Argentina está capturando, en gran parte tenemos unicornios que son locales, tenemos a Ualá también acá presente, o sea, compañías que gracias al talento que tenemos localmente están hoy pensando globalmente, desde Argentina. Eso es una realidad, está ocurriendo. Y también celebro, como decía Claudia, que también empezamos a tener leyes. También que por ahí antes no estaban. Después, con los años, quizás hay espacio de mejora, pero eso hoy ya es una realidad para nosotros. Así que yo creo que la estamos capturando. El gran desafío, de vuelta, es cómo mejoramos la oferta de cantidad de personas calificadas para poder satisfacer la demanda que va más allá del mercado de Argentina, mucho más allá. Así que ese sería un poco mi punto de vista. Sí, creo que la oportunidad es global y que no hay que perderla porque, bueno, el mercado es global, ¿no? Y el dar ese capital, ese caudal en cualquier parte del mundo es el mismo clic de distancia, el mismo puntito verde, como le digo, de la cámara de distancia que cualquier otro, ¿no? No hay logística de por medio para esta industria donde, bueno, lo que hay que tener es el talento y lo que hay que tener es ese talento desarrollado, ¿no? Insisto en esto de habilitar no solo desde tal vez la capacidad ingenieril o desde el conocimiento técnico, desde la programación, que, a ver, es fundamental. Pero insisto en el emprendedorismo, en la capacidad de pensar o repensar negocios existentes y hoy, con cierto conocimiento de tecnología, seguramente voy a poder pensar un negocio diferente y con un alcance, una proyección mucho más general o mucho más global. Por lo tanto, la educación no solo es técnica desde el saber programar, sino también es desde el entendimiento y la aplicación de tecnologías para generar negocios de alcance global. El ejercicio de abrir mentes. Quiero aprovechar estos 2 minutitos, relacionado con esto que estás diciendo y el mundo de las pymes, que en algún punto es un desafío, empresas más chicas, menos chicas, más familiares, más grandes, pero familiares, el tema de abrir la mente y repensar su negocio a partir de la tecnología que se les vino como una herramienta ineludible. ¿Cómo ven ese panorama en la Argentina? Bien cortito, de vuelta, hicimos un programa para llegar a 600.000 pymes, transversal a todas las industrias y de todo tipo de tamaño. Porque el gran desafío justamente es que el empresario, ya sea empresario con empresas que sea unipersonal o de varias personas, muchas personas se pierden de conocer que la tecnología puede ayudarlos a servir mejor a sus clientes, puede ayudarlos a exportar, puede ayudarlos a tener procesos más baratos, puede ayudarlos a innovar en productos y servicios. Entonces ese es el gran punto que estamos tratando de abordar, ¿no? Que se conozca que esto es adquirible y es fácilmente aplicable. Sí, mira, la verdad es que las pymes están haciendo y se dan cuenta en que es la oportunidad de realmente marcar un salto cuantitativo, ¿no? Son esos momentos donde te tenés que mover rápido y estar preparado para la siguiente jugada. Nosotros en este último trimestre hay 600 empresas en la región que salieron en vivo
en pandemia, trabajando a distancia con, ¿no?, los proyectos a nivel de teletrabajo, y muchísimas de ellas pymes. Y cuando digo pymes, pymes con objetivos comerciales, pero también muchas relacionadas a emprendimientos sociales. Nilus, por ejemplo, es una startup, una organización social que conecta comedores con productores de comida y que tienen excesos. Y digo, esto es emprendedorismo, esto es energía en acción, y esto es ayudar a que la sociedad esté mejor, esto es ayudar a incluir, ¿no? Y mente ágil, de eso también es mente ágil. Lo hago corto, hace una semana nosotros lanzamos nuestro primer producto a pymes, que era el producto para que puedan cobrar desde Ualá, porque hablamos con más de 100 pequeños comerciantes, desde unipersonales a pequeñas empresas, y el costo de tomar pagos digitales en Argentina, que explotaron en la pandemia, es de los más altos de la región. Entonces diseñamos un producto, lo lanzamos el jueves pasado, y es solo para decir esto, que esperábamos que, no sé, 300 o 400 personas nos pidieran el aparatito para poder cobrar, porque también tenías una opción digital y después te podías pedir el aparato, que además lo habíamos traído en el medio de la pandemia, importar en medio de la pandemia desde China, un lío, pero bueno, llegó, decimos, bueno, lo lanzamos, 300, 400 personas lo van a pedir y 10.000 lo pidieron en un día. Entonces, te quedaste corto con los aparatos. Y otro mito de, no, la pyme argentina solo quiere vivir en efectivo. No, quieren poder cobrar de maneras digitales, pero lo tenés que hacer más tecnológico, más fácil y mucho más barato, y estamos todavía lidiando con la demanda. Los argentinos queremos pagar impuestos, no nos dejan, es eso. Les quiero agradecer muchísimo esta charla, estuvo realmente muy interesante, para mí por lo menos fue un placer, espero a todos los que nos están viendo que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.